Bueno amigos, bienvenidos a Modo Aleatorio. Espero que estén muy bien. Hoy como invitados a este podcast tenemos a Jandro Cisneros. ¿Cómo estás, Jandro? Hola Fede, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a tu podcast. ¿Qué tal estás pasando la situación ahorita actual de los músicos? Bueno, pues es un tema complejo, sobre todo a los músicos que viven de esto y que tienen que prácticamente tocar música en vivo todos los días para sobrevivir. La pandemia yo creo que ha sacado a la luz un problema que ya, bueno, que a lo mejor ignorábamos, que era el tema de la distanciamiento social y cómo, bueno, y de la dificultad de poder hacer lo que hacemos en estos momentos. Y yo siento que en lo personal, lo que yo he hecho es, bueno, he cambiado de dirección y en lugar de enfocarme en lo que es tocar en vivo o hacer lo que todos hacíamos, me estoy enfocando más en la creación, en la producción, en la composición. Prácticamente también yo me dedico a lo que es el cine y hacer música para cine, pero sobre todo a lo que hago mucho es multimedia production, que viene siendo filmar videos, editar videos para marketing. Hago mucho lo que es animación, motion graphics, motion design, y prácticamente, bueno, de eso vivo como multimedia artist y trabajo acá en una universidad que se llama Tufts University. Entonces eso es lo que me está dando ahorita mi sustento económico, no es tanto la música. Entonces es difícil para mí empatizar con los que realmente, bueno, entiendo, pero no estoy en la situación que muchos músicos tienen, que viven únicamente de la música. Entonces, lo que yo he hecho es hacer una diversificación de mis talentos y lo hice desde muchísimo antes de la pandemia, lo hice incluso cuando estaba en el momento de decidir mi carrera. Decidí en ese momento de no enfocarme en una sola cosa, sino enfocarme a todo lo que me apasiona. Y me hice experto prácticamente en todo lo que me apasiona y gracias a Dios en estos momentos me está ayudando porque estoy alimentando a mi familia y me estoy dando de comer a nosotros y tengo una vida, gracias a Dios, que está sobreviviendo esta pandemia por los otros talentos que desarrollé, además de la música. Mencionas que desde que iniciaste en tu carrera has ido alimentando los otros talentos que tienes, pero primero vamos a me gustaría enfocarme en algo para empezar. Para los que no te conocen aquí en el podcast, ¿quién es Jandro Cisneros? Claro, por supuesto, muy buena pregunta. Pues fíjate que pues bueno, mi nombre completo es Alejandro Ramírez Cisneros y artísticamente me puse Jandro Cisneros porque así era como me decía mi abuelo. Mi abuelo fue como mi padre, así me decían de la infancia y pues Cisneros es el apellido de mi mamá. Mi mamá fue la que nos educó, fue una mamá y papá al mismo tiempo. Se divorció cuando yo era muy niño, entonces yo no tuve un papá en el que pude prácticamente compartir un apellido no sé, o sentirme orgulloso de su presencia. Puedo decir que con mi mamá, que bueno, una mujer con dos hijos, sacar adelante en un momento dificilísimo, sacarlos adelante, darles educación, triunfar en su carrera profesional como doctora, ella es doctora. Bueno, se dedica al trasplante de hígado y a la hepatología y a la investigación de cáncer de hígado y todo eso. Y gracias a Dios ella pudo lograr a través de su educación, a través de su carrera, sacarnos adelante. Entonces, por eso mantuve el Cisneros para darle su crédito como artista, porque lo merece. Ella fue la que me sacó adelante, la que me dio todo, la que me educó, la que me dio todo prácticamente. Entonces, por eso, Jandro Cisneros. Y bueno, yo soy de Monterrey, México. Me gradué en el año 2009 de la carrera de Ciencias de la Comunicación, con una especialización en cine, radio y televisión en el Tecnológico de Monterrey y tuve la oportunidad también de estudiar al mismo tiempo que estaba estudiando el Tecnológico de Monterrey, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Y ahí prácticamente estuve hasta el cuarto año, no sé si es considerado como diplomado o algo así, pero estuve hasta el cuarto año, hice mi examen de graduación de cuarto año, con el maestro Pedro Salcedo, el legendario maestro Pedro Salcedo, y luego decidí en el año 2010, bueno, es otra historia, pero decidí continuar con el sueño que llevaba desde niño, desde los 15 años, cuando viví en Barcelona, en España,
donde escuché la primera vez la palabra de Berklee College of Music o la escuela, Berklee College of Music. Y desde los 15 años tuve esa misión de ir a Berklee College of Music y modifiqué mi vida para que sucediera. Y prácticamente todos los días estuve pidiendo que sucediera, rezando por ello. Hice lo de la ley de la atracción, como le llaman, pero todos los días estuve pidiendo, me veía yo a mí mismo en Berklee College of Music. Pasaron 10 años y después de, a los 25 años, exactamente a los 25 años, 10 años después de que empecé a pedir por Berklee College of Music, ya graduado de todo eso, me vine a Boston, Massachusetts, y a comenzar mis estudios a Berklee College of Music en Boston. Y bueno, ahí estudié 3 años, me gradué de 2 carreras. Soy el primer mexicano, creo, que se graduó de esas 2 carreras, que fue la de ingeniero de audio y producción musical y la de film scoring, hacer música para cine. Bueno, esa es la parte como de mi carrera educativa, pero te puedo decir que Alejandro Cisneros comenzó desde siempre, desde la introspección a los 6 años, cuando mis padres se divorcian. Empecé a descubrir la importancia de leer la mente de uno mismo, el conocer su estado de ánimo y algo que se llama emotional intelligence o la inteligencia emocional. Y empecé a comprender, a ver, a los 6 años prácticamente, que tenía que, pues, crecer. El divorcio fue tan impactante para nosotros que de repente de ser un niño, pues se me robó esa, no sé si me robó, pero se me quitó esa infancia y comencé a ser un niño más grande. Aunque tenía 6 años, mentalmente tendría que yo tenía que crecer. Y así comenzó Jandro Cisneros, así comenzó su aventura de introspección, las partes mental, espiritual, psicoanalítica, y de salud mental. Y, y a los 10 años, con tantos problemas que tuvo el divorcio, mi madre decidió llevarme con un psiquiatra para tomar, ¿cómo se dice? Psicoterapia. No tenía yo medicinas ni nada, sino era solo psicoterapia. Y ahí eso es lo que me cambió la vida. Eso fue lo que realmente me transformó, y lo hice con un doctor muy conocido en México que se llama doctor Juan José Roque Segovia. Y él fue a los 10 años, imagínate, fue el que me enseñó, eso fue mi primer instrumento, el psicoanálisis. Me enseñó a leer mis propias emociones, mis sentimientos, todo de mí mismo a los 10 años. Y bueno, no fue un trabajo de un día, tardé 15 años en terapia, todas las semanas, a veces hasta 2 veces por semana. Estuve de los 10 años hasta los 25 o algo así. Eh, y pues fue un detalle que me cambió la vida. Ahí fue cuando empecé a leer, aprender a leerme a mí mismo, y fue cuando empecé a descubrir que la gente era muy similar a mí mismo también. O sea, todos somos muy iguales. Y empecé a leer a los demás, empecé a entender la parte más profunda de las cosas, y que por superficialmente parece todo simple, pero cuando como se dice, cuando te acercas, es por ejemplo cuando tú ves una piedra por fuera, pues tú la ves redonda o lo que sea, y la ves como una piedra, pero te acercas un poquito más y un poquito más y un poquito más, le pones un microscopio o lo que tú quieras, y empiezas a ver el mundo entero en una piedra, empiezas a ver millones de partículas, millones de colores, millones de todo tipo de cosas. Entonces, así fue mi educación, y de ahí descubrí que me gustaba la música. Obviamente, yo tuve una formación musical con mi abuela, que fue pianista profesional. A los 10 años fue la que me enseñó música. Yo empecé con piano. Tenía un método educativo muy estricto, no de diversión. De hecho, la familia odiaba la música por ella, por la manera como enseñaba. Y fui, yo creo que el único nieto que aguantó el martirio ese de cómo aprender música a su metodología rusa antigua, o no sé si rusa, no sé de dónde. Pero bueno, así fue, y yo no me gustaba la música. Bueno, me gustaba, pero muchísimo, pero yo nunca me vi como músico hasta que entendí quién era yo, y superar ese divorcio de mis padres. Entonces, eso fue lo que 15 años después me dio la formación mental y espiritual para llegar a Berklee con una mentalidad completamente entrenada. Y ahí fue cuando exploté. O sea, me hice un líder acá en Boston, no sé cómo explicarlo, pero a veces es difícil de creerlo cuando uno es mexicano, sobre todo de Monterrey o de donde sea. Uno no se considera uno a veces líder, pero cuando estás allá enfrente de todo el mundo, con todas las toda la gente del planeta Tierra, y empiezas a contarles historias, empiezas a motivarlos, empiezas a darte cuenta que lo que ellos necesitan es tu presencia, te das cuenta que tienes más que ofrecer. Entonces, así fue cuando comencé un grupo en Boston en Berkeley, que se llama Ubuntu, que es una filosofía de Sudáfrica, del Zulu, que quiere decir I am because you are, que quiere decir yo soy tú porque
I am because you are, es como yo soy tú porque tú eres yo. Es una filosofía en donde la unión de todos es importantísima. Y así fue, así comencé liderando. Empezamos 2 personas y luego 4, luego 5 y terminamos 300 miembros, gente de Berkeley, de Harvard, de Northeastern, de Boston College, de Boston University, de todos lados, de Berkeley, obviamente Boston Conservatory y de New England Conservatory. Entonces fue muchísima gente y pues como mexicano, pues fundar todo eso tan importante fue increíble. Ahí conocí gente increíble, músicos que son famosos ahorita, y ahí fue cuando me di cuenta que tenía mucho potencial esta parte introspectiva con la música, que tenía una misión y lo llevé bueno, a hacerlo realidad. Me casé ahí conocí a mi esposa, Cristina, italiana, de Milán, también de Berkeley, una cantante extraordinaria, espectacular. Y nos casamos en 2015, un año después que me gradué de Berkeley, y tuvimos a mi primer hijo Alessandro en el 2015 y ahorita, bueno, el año pasado tuvimos a mi segunda, bueno, a mi hija Esperanza, y te puedo decir que ha sido un desarrollo de toda la vida y fue cuando sí saqué mi canción Self Respect, que fue mi primer single y como te narré todo esto, desde el comienzo empezó todo eso de la introspección y me tardé creo que como 30 años o 20 años, no sé cuánto, en hacer mi primera canción, o como yo la quería hacer, y generar los talentos para poder hacerlo realidad. Y fue cuando lo hice. Y fue con esa de Self Respect, esa canción que la filmé, la toqué todos los instrumentos, el bajo, la guitarra, el canto, las baterías, la percusión, el piano, la mezcla, la masterización, el video, filmé el video, el concepto, todo el principio a fin lo hice yo y me tardé un año solo en hacer esa canción. Y fue para mí un logro como el que se le da a un doctor al graduarse de la carrera de medicina, no sé, un logro como que se le da a un campeón de una copa mundial de fútbol. Fue para mí el logro más grande de toda mi carrera, que fue el poner en palabras y en música lo que yo entendía únicamente por mi mente. Y desde ahí se nació mi misión. Bueno, ahí se hizo realidad y ahí me gané un premio en You Are Too Global, el primer mexicano que se gana ese premio como embajador internacional de la paz y de la motivación personal, prácticamente en 2019, y estuve haciendo eso. Saqué mi segunda canción que se llamó Adiós Resentimientos ese mismo año, también un éxito en 2019, y en 2020 hice un grupo con mi esposa que se llama Jandro y Cristina y sacamos una canción en medio de la pandemia, todo producido aquí en mi estudio, en mi casa, que se llama Libertad, Libertad, en italiano y en español y en inglés. Y bueno, pues para ahí voy, ahí apenas parece que es poquito, pero ha sido años de preparación mental, principalmente espiritual y luego técnica y musical, años, toda una vida. He dejado mi país para poder llegar a hacer esta música. Así es que todo, como dice Julio Cortázar, em, en- hay un chiste creo que dice que es bueno que los intelectuales se casen en lugar de andar de novios con sus filosofías. Entonces yo puedo decir que yo estoy casado con toda esta filosofía, con esta misión de vida que tengo y no hay vuelta atrás para mí. Mencionas mucho la introspección. Sí. Bueno, también, como sabemos, estudiaste en Berklee College of Music. Ujú. ¿Cuál crees que es la importancia de la introspección en una situación así? Porque a pesar de que, bueno, Berkeley es una de las escuelas mm, o la escuela más importante de música en el mundo, Sí. creo que la situación, digámoslo así, emocional o anímica tiene mucho que ver al estar estudiando una carrera en un colegio pues de esa magnitud. ¿Cuál consideras que es la importancia de la introspección al momento de estar estudiando en una escuela del tipo de Berkeley? Bueno, déjame te digo que para yo llegar a Berklee College of Music, pues imagínate, no sé si te ha pasado a ti o no sé si tú lo has hecho, pero no sé si mucha gente se dedica a eso, pero yo tardé 10 años cocinando la idea, nada más. 10 años, imagínate, no sé si tú has tenido algo similar, pero imagínate pasar todos los días de tu vida por 10 años, día y noche, constantemente pidiendo por eso. O sea, yo fui
claro en decir, yo me veo, yo decía, o sea, bueno, yo creo en Dios. Entonces yo escuchaba una voz en mi cabeza que decía, Alejandro, una voz que me confirmaba que yo iba a estar en Berklee College of Music, aunque era algo imposible en esa época. Me decía, Alejandro, tú vas a ser antes una persona diferente a la persona que va a ser después de Berklee. Esa frase para mí me confirmaba que yo iba a estar en Berklee. No sabía cómo, no sabía cómo ni cómo pagarlo, ni cómo llegar ahí. La gente me asustó toda la vida diciendo que para llegar a Berklee College of Music necesitabas tener el máximo talento, que es verdad, pero no sé, me comparaban con gente del tipo de Steve Vai como guitarrista, Pat Metheny, Quincy Jones, John Mayer, bueno, mucha gente que se ha graduado de por acá. Y pues yo decía, no, pues yo no estoy en ese nivel, yo soy de Monterrey, México, ¿cómo se me ocurre llegar allá? Pero, sin embargo, yo con esa confianza, ahí es la parte de la introspección. Berklee es el resultado de la introspección, es el resultado que me llegó a mí en confiar en esa voz que yo descubrí a través de la introspección, la voz de la verdad, la voz del uno mismo, la voz del verdadero yo, el verdadero ser, el que se encarga de decidir sí o no, vaya. Entonces yo en lugar de decidir que la mente o el ego o lo que fuera decidiera sobre mi vida y mi futuro, yo tomé riendas y decidí apostar por eso. No creía totalmente al principio y dije, si esto se cumple, si esto se hace realidad, voy a para siempre dedicarme a hacerle caso a esa introspección, a esa voz. Y eso fue lo que sucedió. Berklee modifiqué mi vida para que sucediera. Yo no se lo dije a nadie, mi familia, nadie sabía que yo quería ese sueño. No se lo comenté a nadie, no se lo compartí a nadie. Yo solo lo hice. Entonces, cuando mi madre descubre que yo quería hacer, bueno, estudiar música en la superior, en la Escuela Superior de Música de Monterrey, y al mismo tiempo estudiar una carrera en el Tecnológico de Monterrey, que es complicado, déjame te digo que no mucha gente lo hace, el estar de tiempo completo en una universidad del nivel de Tec de Monterrey, donde demanda muchísimo, es muy difícil, y luego también el nivel de la Escuela Superior de Música de Monterrey, que es la mejor escuela de música para mí de Monterrey, con los mejores maestros. Yo dije, pues, bueno, para mí es un conservatorio, más que una escuela de música. Y con tanta riqueza, dije, ¿cómo va a ser posible? Entonces, imagínate, desde la preparatoria empecé la superior y de música y modifiqué mi horario. Yo iba a la superior, bueno, al TEC de Monterrey a las 7 de la mañana, tomaba clases a las 7 de la mañana, primer clase a las 7 de la mañana, la que fuera, la que hubiera posible, y yo salía de clase a la 1 de la tarde. Y luego todo lo ponía todo junto para poder terminar a la 1 de la tarde. Y luego de 1 a 2 o de 1 a 3, perdón, era mi hora donde pues manejaba del sur de Monterrey al norte o al centro de Monterrey, a la superior, manejaba y luego comía ahí en la superior, ahí me llevaba mi sándwich o lo que yo pusiera, o llegaba a mi casa a veces y comía en mi casa, y luego iba a la superior de 3 de la tarde a 9 de la noche. Todos los días lo hice así como por 6 años. Estuve así, y pues no todos, bueno, yo no conocía a nadie en mi generación que lo hiciera. Me decían que yo estaba loco, pero esos son detalles que luego te hace pensar que fueron esos sacrificios que me hicieron llegar a Berklee. A la mejor escuela de música del mundo, porque esto es correcto, es la mejor escuela de música contemporánea del mundo, sin lugar a duda. Yo vivo aquí a la vuelta, sigo en Boston, llevo 10 años viviendo en Boston ya, imagínate, yo ya llevo acá, me las sé de todas, te puedo decirlo, o sea, como estudiante, como graduado, como de todo, trabajando acá, conoció muchas personalidades y realmente yo creo que la diferencia fue esa creencia en la introspección que tú preguntas, esa fue esa fe y el trabajo y silencioso, el trabajo a las 2 de la mañana sentado intentando tocar Brauer, intentando tocar no sé, los estudios simples, los famosos estudios simples de Brauer, aprendiendo música, aprendiendo mi recital de cuarto año, que fue dificilísimo, la elegía de Mertz, la cavatina de Tanzmann, muchísima música que era imposible a veces para muchos que solo se dedicaban a eso. Entonces yo no sé cómo le hice, la verdad, fue la fe, las ganas que le metí, que hice triunfar en las dos cosas. Gracias a Dios me gradué de las dos, del TEC de Monterrey, de la superior, y terminé mi formación musical en Berklee, que yo siento que fue una combinación muy, muy ideal. Pero aún así yo llegué a Berklee como si fuera nuevo, vaya, o sea, el nivel musical estaba en otra dimensión porque eso yo creo que nos falta, bueno, ya es otro tema, pero yo creo que como mexicanos o en la escuela de música, yo siento que lo que nos falta es aprender a improvisar, aprender a ser compositores en el momento, no solo intérpretes de una pieza musical escrita, impresa de los 60. O sea, yo siento que, o de los años
20 o lo que sea, o de ahorita mismo, sino siento yo que como músicos tenemos no sé, la misión de saber improvisar, de saber componer, saber hacer música en vivo con otros, comunicarte, hablar la música como hablamos el español, hablar la música de un nivel de cualquiera, que si te pones a un trompetista, saber acompañar a un trompetista en el momento, que te digan una canción y te la toques en el momento, improvises, sepas cómo dialogar musicalmente con otro ser humano. Y yo siento que es algo que no tenía yo, que no se me dio a mí en México. Yo esa formación desgraciadamente no la tuve, pero la tuve en Berkeley. Y eso es lo que me dio, pues, no sé, las alas para volar. Y bueno, y en Berkeley también, pues como tú dices, la mejor escuela de música porque la gente que está acá pues, son los mejores de los mejores y te das cuenta que empiezas a ser amigo de gente que es muy buena, muy increíble y empiezas a verte que es posible hacer cosas imposibles, más, o sea, como por ejemplo, te cuento una historia de Bence Peter, era un amigo mío de Hungría, es amigo mío, un pianista que era muy tímido, no hablaba bien inglés y pues estaba imagínate, es un impacto cultural venir a Boston, te lo digo en serio, un impacto, nada más el impacto y el shock cultural es tremendo. El inglés, todo es en inglés. Yo el inglés sí lo hablaba, pero no al nivel que se requiere para un estudio profesional de universidad. Entonces tuve que aprender a la fuerza y prácticamente con mi amigo Bence Peter, él recuerdo que no le gustaba tocar piano enfrente de la gente porque le daba miedo, no sabía improvisar muy bien, estaba, no sé, estaba asustado. Y lo que le hice yo fue motivarlo y recordarle todo lo que sacrificó para llegar a Boston. ¿Dejaste todo en Boston para estar triste? Esa fue mi pregunta. Y eso es lo que pasa, es otra cosa en Berkeley, ¿eh? El nivel está tan alto que la depresión es tremenda, o sea, la gente se asusta, dices, por ejemplo, yo estudié en mi clase, de mi generación, se graduó y bueno, lo conozco y estuve con él, un cantante popular muy famoso en Estados Unidos que se llama Charlie Puth. Hizo la canción de See You Again, de esas de Fast and Furious. Es bueno, muy famoso acá en Estados Unidos, se llama Charlie Puth. Tuve la oportunidad de estar con Isaac Delgado Jr., el hijo de Isaac Delgado, un cubano salsero increíble, Dairamir González. Estuve con, ¿qué te puedo explicar? Leith, el famoso violinista, con Javier Limón, el productor de Paco Lucía, de Alejandro Sanz. Estuve con Gloria Estefan, y con John Mayer, y con Esperanza Spalding, con Pat Metheny, Guthrie Govan, bueno, muchísima gente. Ella Rahman, el famoso compositor. Y cuando estás al lado de toda esa gente, dices, wow, ¿qué me falta para estar como ellos? Y ahí eso es lo que hace Berkeley. La comparación, bueno, el estar al lado de un mar de talento te lleva a subir tu talento también y empiezas a hacer las cosas imposibles. Y con mi pianista, Bence Peter, pasó lo mismo y lo empecé a motivar, le empecé a ayudar, le empecé a decir, ¿sabes qué? No te vas a rendir, no dejaste tu país por no tocar piano aquí en Boston, tienes que tocar. Y le pregunté, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu idea? Porque todo comienza con una idea. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu meta? Y él no la sabía. Entonces, por 6 meses estuve mandándole textos, invitándole a comer, recordándole la palabra, diciéndole que su idea ya estaba haciéndose realidad. Le dije, lo que sea que tú piensas, ya se está haciendo realidad. Your idea is happening right now. Y le decía texto, le mandaba todo eso. Y un día me manda un correo electrónico y me dice, hey, me regresé a Hungría porque es diciembre, estoy en vacaciones, pero quiero que veas mi idea, estoy haciendo mi idea realidad. Y me manda el video en vivo, un live stream, y él estaba en Hungría enfrente de un escenario enorme en televisión. Yo no lo podía creer porque pues, ni siquiera quería tocar enfrente de mí, o sea, de la gente. Y de repente él estaba en un teatro enorme con televisión y en eso se pone a tocar tan rápido que al finalizar el video todo estaba en húngaro, yo no entendía, hasta que sale un tema, un logo que se reconocí y era el logo del récord Guinness. Yo dije, ¿qué es esto? Y ahí me di cuenta que él acababa de romper el récord Guinness como el pianista más rápido del mundo. Y ahí te das cuenta que dices, wow. El mismo chico con miedos, con la influencia del mexicano y con mi influencia ahí, yo siento que lo apoyé indirectamente con esa introspección que te digo, con esa fe, esa confianza, esa fuerza de voluntad que le dio a romper el récord Guinness. Y pues ahorita lo puedes buscar, se llama Peter Bence, tiene videos por YouTube, por todos lados, millones de videos, millones de views, súper famoso. Y es un ejemplo claro del tipo de gente que te topas por acá.
Y es cuando empiezas a creer en que tú eres uno de ellos también. De ahí nació mi creencia en que yo podía, desde el principio a fin, crear una canción como Self-Respect, o Adiós Resentimientos, o Libertad, Libertad, o todas esas canciones. Grabar todo, mezclarlo, componerlo, masterizarlo, filmarlo, y lo hice realidad. Algo que parecía imposible, lo hice realidad. Y bueno, es una historia enorme que te acabo de contar, pero espero que te haya ayudado un poco sobre entender mi pasión por la introspección. Y aparte, bueno, ya mencionando a Self-Respect, veo que es como el resultado del trabajo de toda una vida, lo que has logrado con Self-Respect y el mensaje que mandas se me hace un mensaje muy fuerte. Mencionando todo lo que vienes comentando sobre la introspección, viene siendo todavía, creo yo, más fuerte, o sea, te impacta más de alguna forma. Así que ya tocando el tema de self-respect, ¿cuál ha sido tu mayor influencia para hacer esa canción? Pues ya, bueno, pues muy buena pregunta. Le dediqué, como tú dices, toda una vida para hacer esa canción. Eh, y, y se lo dediqué toda una vida para hacer esa canción porque uno hace canciones, bueno, yo llevo haciendo canciones desde los 16 años, 13 años, de hecho, y pues muchas canciones que he hecho, pero nada de lo que yo me sentía que representaba mi verdadero ser, mi verdadero yo, todo lo que había trabajado. Entonces, el self-respect se convirtió en algo complicado porque hablar de self-respect en una canción es muy difícil. Es algo muy, muy abstracto. Self-respect es como en español se dice autorrespeto. ¿Cómo hablar del autorrespeto en una canción? Entonces, para mí, eso fue la parte más difícil, cómo ponerle palabras a algo que es tan imposible. Por eso me llevó tantos años, pero puedo decir que la razón por la que elegí ese tema fue porque yo siento que es el origen de todos nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestros obstáculos, nuestras adicciones. Todo viene al momento, todo en nuestro mundo se rompe, el mundo de nuestra verdad, se rompe en el momento en que nosotros nos empezamos a faltar el respeto a nosotros mismos. Y yo me hago una pregunta, y yo me hice esta pregunta, y te la hago a ti, te la hago a todo el mundo. Y es una pregunta que es clara y ahí es donde es importante nuestra función. Y la pregunta es, ok, hay leyes en este mundo que te protegen de alguien que te hace daño a ti físicamente, alguien externo a ti. Si alguien viene y te quiere robar, no sé, te quiere robar tu guitarra, te quiere robar algo, lo que sea, un coche, hay leyes que te protegen de esa persona, lo meten a la cárcel o cualquier cosa. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa de la violencia que tú tienes hacia ti mismo? Lo que pasa en tu cabeza. ¿Quién te protege de tu propia violencia mental? Esa es una pregunta que te la hago a ti, te la hago a todo el mundo, y yo me la hice a mí mismo. Dije, ¿quién te protege de esos pensamientos de ataque, de esos pensamientos de miedo, de esos pensamientos esos horribles pensamientos? Y toda la vida vivimos con esos pensamientos y la verdad es que nadie te protege porque nadie puede entrar a tu cabeza, nadie puede estar ahí. Por eso está la esquizofrenia, está otros problemas de depresión, bueno, de mental health enormes, porque la gente, no hay doctor, no hay gente humana que pueda entrar a tu cerebro, a tu mente y ayudarte desde ese punto de vista a calmar tu agresión hacia ti mismo. Entonces ahí es donde es tan importante tu presencia, tu ser, tú mismo. Y ahí es donde self-respect, el autorrespeto, entra en el juego. La única manera en que esa violencia mental pueda pararse es al respetarte a ti mismo. Eso es, tú eres el único capaz de detener esa violencia mental. El único en este mundo. Eres el único ser humano en tu propia vida, no importa que tengas miles de hermanos o muchos tíos o lo que sea, eres el único ser humano que es capaz de detener tu propia violencia mental. Y si tú no eres consciente de esa función, vas a vivir toda la vida como víctima de tu propia violencia. Freud lo llamaba el lead. Freud identificaba a la mente en tres maneras, en el id, en el ego y en el superego. El lead viene siendo todo lo que es caótico, todo lo que viene siendo salvaje, violento, horrible. El superego viene siendo todo lo que viene siendo nuestra mentalidad divina, lo que es correcto, lo que se hace bien, lo que debe de hacerse correctamente, con disciplina. Y el ego, que está en medio, se dedica a decidir, o hago el bien o hago el mal, o hago el bien o hago el mal.
Si lo ven de esa manera, es como el ego, pues, bueno, eso es lo que decía Freud. Hay mucha gente que lo dice de maneras diferentes. Pero yo en lo personal, yo lo veo como que el lead o el caótico, en la religión le llaman como el diablo, y el ángel es el superego, o lo que sea, como lo quieres decir. Nosotros estamos en medio, siempre decidiendo qué vamos a hacer en nuestra propia mente y en nuestras vidas. O decidimos por la parte caótica y de violencia, que está ahí todos los días, todos los días, todos los días, todos los días en nuestra mente presionándonos, o decidimos por lo que es correcto para nosotros mismos. Pero si nosotros decidimos no estar en esa posición de decisión, si decidimos absentarnos, si decidimos ser víctimas, si decidimos no ni siquiera pensar sobre esa responsabilidad, automáticamente el que va a ganar va a ser el id, para Freud, o el caótico, o el violento, o el adictivo, el malo, el diablo, como le quieras llamar. Entonces, ese es el problema. Y por esa razón escribí sobre self-respect. No hay otro tema para mí más importante en el mundo que ese, porque ahí se origina el éxito o el fracaso de cualquier ser humano. Y te lo digo en serio, yo conocí gente con Grammys, yo conocí A.R. Rahman, no sé si lo conoces, pero es el compositor más importante de India. Él hizo la música para una película que se llama Slumdog Millionaire, tiene Óscares y toda la cosa, muy famoso. Es yo creo que el compositor de la India más famoso del mundo. Y lo conocí, estuve al lado de él todo el día, me convertí en su fotógrafo personal. Y estuve todos los días, tuve todo un día con el 24 de octubre, tuve todo el día con él, un 24 de octubre de 2015, creo. Y la pasé todo el día con él, y tú lo veías triste. Y yo le pregunté, una vez estábamos en el Boston Symphony Orchestra, perdón, Boston Symphony Hall, donde, ¿qué te puedo explicar? Como donde Igor Stravinsky era conductor, o sea, estamos hablando de donde Leonard Bernstein, estamos hablando de uno de las sinfonías o de los teatros más importantes del mundo. Y estaba yo ahí con él, con ella Raman, en backstage, y él estaba triste y estaba viendo una fotografía, estaba solo. Y me le acerco y le digo en qué estaba pensando, que cómo se sentía. Y, y, y me dijo, y bien sincero, me dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría estar en India ahorita. No, yo no quiero estar aquí. Y estaba él a punto de recibir el premio más grande de Berkeley. Le estaban dando el doctorado, el doctorate de Berkeley, honoris causa, que es como el premio más grande que Berkeley te puede dar. Entonces, y él decía, es que yo no quiero estar aquí. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Y me dice, porque mi esposa acaba de perder a su padre, se acaba de morir la semana pasada, y yo por estar aquí no puedo estar en el funeral, y el funeral es hoy, y no quiero estar aquí. Entonces, él estaba castigándose, culpándose, sufriendo la experiencia del premio más grande que Berklee College of Music te puede dar, porque mentalmente él no sabía, a lo mejor, no lo sé, pero mentalmente le estaba dando mucho poder a la culpa, al id, como le llama el Freud, o al ego, bueno, al demonio, lo que tú quieras, al caos, a la violencia. Entonces él no se permitió, él se saboteó esa experiencia y no se permitió disfrutarla por el sentimiento de culpa. Y ahí es donde yo digo, wow, hasta los máximos ganadores de Óscares les pasa esto. Ellos no son dioses para nada, al contrario, tienen más problemas que nosotros a veces. Y dije, wow, es cuando aprendí que esto era importantísimo, que esto es como abrir los ojos al planeta Tierra, al humano, donde hacer responsable a cada uno de su propia violencia. Y es uno mismo que lo puede detener, nada más. Nadie más lo puede detener. Tú mismo eres el único que le puede decir, basta, basta esa adicción, basta esa violencia interna, basta, venga. Tenemos que tratarnos mejor a nosotros mismos. Y bueno, y de ahí nace self-respect. Bueno, Jandro, me encanta el mensaje que estás mandando con Self-Respect. Ahorita me mencionabas tu nueva canción también, Adiós Resentimiento. Se me hace Ujú. que esa clase de canciones pueden aportar demasiado entre tanto que se pasa hoy en día, tanta individualidad, que es necesaria esa individualidad, pero creo que se maneja de forma incorrecta muchas veces. El Sí. día de hoy, pues la verdad ha sido un placer tenerte como invitado, el volver a verte, aunque sea por medio de una pantalla. Así, Muchas bueno, gracias. he disfrutado mucho estar aquí platicando contigo y que nos estés contando tus experiencias. Creo que aportan demasiado a todos aquellos que vamos apenas haciendo nuestro propio camino. Amén. Puedes dejarnos también tus redes sociales donde podamos seguirte.
Claro, por supuesto, me pueden encontrar en Jandro Cisneros, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, jandro.cisneros, me pueden encontrar en Twitter, mi website es mi correo, bueno, es jandrocisneros.com. Escríbanme, ahí hay una manera para escribirme, contáctenme. Yo soy una persona que eso me encanta, la conexión humana, así es que por favor, ojalá pueda escuchar de ustedes, Jandro Cisneros. Gracias, gracias Fede Reyes, gracias por tu podcast, le deseo lo mejor y bueno, y ojalá en el futuro podamos regresar a hablar más sobre esos temas. Ojalá. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jandro. Por supuesto. Muchas Y gracias, Fede. bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon aquí en modo aleatorio. Nos vemos la próxima semana.